Buenos días amigos, bienvenidos a este primer capítulo de Espejo Constitucional, programa donde pretendemos revisar cada norma para ver qué nos conviene, qué no nos conviene y comparar la constitución vigente con la propuesta de borrador que nos está presentando la Convención Constitucional. Bueno, dicho esto, entonces hacemos un pequeño raconto de lo que ha sido este tiempo, ¿cierto? De cómo se origina este proceso. Primero, el 18 de octubre del año 19, se deviene entonces una insurrección, lo que llama la prensa un estallido social, ¿cierto? Posteriormente a esto, el presidente Piñera llama a un acuerdo por la paz y la nueva constitución. La paz aún no llega, veamos qué nos depara la Constitución y para eso entonces quiero presentar a nuestra invitada de este primer capítulo, donde hablaremos de propiedad, de derecho de propiedad, doña Daniela Cabezas, quien es egresada de Derecho. Ella fue candidata a senadora por la UDI. También es secretaria de la Corporación de Salud y Educación de Isla de Maipo y además es presidenta regional del Partido Unión Demócrata Independiente. Damos la bienvenida a Daniela Cabezas. Daniela, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Súper contenta, la verdad. Saludar a todas las personas que nos están viendo. Creo que estos espacios son sumamente importantes, en especial porque no solamente, como digo yo, nos estamos jugando una norma, nos estamos jugando nuestro futuro los próximos 30, 40 años, nos estamos jugando lo que queremos heredarle a nuestros hijos, nos estamos jugando la estabilidad de un país. Y creo que muchas veces las decisiones no necesariamente tienen que ser populares, tienen que ser responsables. Y una constitución no es solamente un conjunto de sueños e ideas que no se puedan concretar. Una constitución es el marco, es la norma que va a arreglar todas aquellas problemáticas que tiene una sociedad. Pero no queremos una carta magna que realmente nos represente, o queremos un cuento para contarle a nuestros hijos de lo maravilloso que tendríamos que llegar a ser, pero que a la larga solo genera expectativa, solo genera más incertidumbre y también genera un poco más de pobreza. Justamente en relación a eso, Dani, queríamos tu interpretación de lo que es, ¿cierto? Una constitución que en definitiva lo que hace es ordenar un Estado, ¿cierto? Que regula todo, ¿cierto? Cuéntame un poco por qué es tan importante esta carta magna. ¿Por qué es tan importante? Porque de una otra forma las constituciones son aquellas normas o aquella norma madre. O sea, esto está por encima de cualquier cosa, incluso de tratados internacionales, pero todo lo que nosotros ahí pongamos tenemos que llevarlo a cabo en procesos de ley. Y ahí está el problema. Ahí está el problema cuando tengamos que, a través de los legisladores, empezar a desenredar esta madeja que se está construyendo. Y además tenemos que ser sumamente responsables con los términos, en cómo se enfoca una palabra que puede cambiar el destino de tu perspectiva, incluso tu perspectiva jurídica. Hoy día, por ejemplo, cuando se tocan temas como la vivienda, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando uno ya no sabe, y lo digo sumamente responsable, ¿por qué sacar tanto el derecho de propiedad? O sea, ¿por qué esta aprensión o esta sospecha infundada, más política, sobre el derecho de propiedad? Cuando en todos los países a los cuales nosotros queremos y miramos para consagrarnos, establecen que un ciudadano libre es un ciudadano que le da un rango a la vida, le da un rango a la libertad y le da un rango a la propiedad. Entonces, tú empiezas a mirar la Constitución, empiezas a ver que es una constitución. Las constituciones, si bien es cierto, toman factores importantes, pero no pueden ser para minorías. Las constituciones tienen que representar a una nación. Y en Chile, yo no digo, yo de hecho trabajo en una corporación, fomento mucho el tema del trabajo multicultural,
pero es muy distinto la multiculturalidad de la plurinacionalidad. Incluso lo hemos conversado con las mismas educadoras con las que yo trabajo, que son conceptos muy complejos. Cuando hablamos de una constitución en la cual, por ejemplo, normas como que hayan distintos tribunales de justicia para ser juzgados, a mí de verdad yo no es que lo mire con horror, pero sí lo miro con cautela y con preocupación. Porque, por ejemplo, cuando converso con muchas mujeres feministas, yo les digo, pero ustedes tienen sumamente claro que, por ejemplo, el secuestro, el rapto, no es lo mismo en Isla de Pascua que en Santiago, en una mujer. Las tradiciones de los pueblos, cómo van a también venir a conjugar con otras normas. Entonces, lo que uno hace en una Carta Magna es de una otra forma establecer líneas para toda la comunidad, un marco comunitario. Pero si no, o sea, ¿por qué una persona de nacionalidad judía no me podría decir que quiere basarse en sus normas para ser juzgado? ¿Por qué él no podría tener un tribunal especial? O cuando hablamos de lo que exponía la concejal, la constituyente Carol Baum el otro día, cuando señalaba que es complejo pedirle autorización a los pueblos indígenas sobre normas que los atañen, cuando sabemos y cuando uno lee cada artículo, de la A a la Z, las normas más importantes los atañen. Exactamente. Y eso es lo que viene a limitar a los demás derechos. Entonces, por eso, o sea, no solo son las constituciones, no solamente se llenan de muchas buenas intenciones, sino que tenemos que ser responsables en la bajada. Porque yo podría decir, quiero una constitución de Vilsipap, pero después el Congreso va a tener que transformar esa constitución de Vilsipap. Y lo más terrible no es eso. Lo más terrible es cuando el Estado tiene que financiar la constitución de Vilsipap. Sí, con los impuestos de todos los chilenos. Debería ser transversal, ¿no? Mira, vamos a ir entonces ahora con algo muy importante, que lo tenga presente usted en su casa. En esta oportunidad el voto es obligatorio. Vamos, señor director, con esa lámina para que veamos qué pasa si no vamos a votar. Es súper importante esta votación, así que tenemos multas también. Es obligatorio para todos aquellos mayores de 18 años. Ahí está. Plebiscito de salida, entonces, 4 de septiembre del 22, quedan poquitas semanas, creo que son 12 semanas ya que nos quedan. ¿Cuáles son las multas por no votar? Bueno, y las multas son entre media UTM y 3 UTM. Ya esto es más o menos entre 28.000 pesos y 170.000 pesos. Eso es más o menos lo que usted tendría que pagar en caso que no vaya a votar y tampoco tenga una excusa, que se encuentra a más de 200 kilómetros del lugar de votación, por ejemplo, o que esté fuera del país, ¿cierto? Así que importante que usted sepa qué pasa si no vota. Así que, bueno, y pásense la voz a la gente que no está viendo este programa, cuéntenle, tenemos una multa en caso que no vaya a votar. Así que es importantísima, porque se juega, no solo, no es como una elección presidencial o parlamentaria, sino que es una elección que va a marcar el rumbo, el futuro de nuestro país por el resto, al menos unos 50 años, más o menos. ¿Qué opinas tú, Dani, a ese respecto? Mira, a mí a veces me preocupa, creo que efectivamente cuando uno consagra una constitución, tiene que haber un quórum distinto, tienen que ser las reglas distintas, pero a veces a mí también me preocupa porque jóvenes que a lo mejor no sé si tienen la madurez o a lo mejor entender lo complejo que es una constitución. Además, yo voy a ser súper clara, yo fui una de las personas que votó rechazo, claramente me sometí a un proceso, porque siento que al final siempre estos procesos constitucionales vienen después de periodos súper difíciles para un país. Entonces, hoy día también nos estamos enfrentando a que, si bien es cierto, incluso yo era mucho más partidaria de una convención mixta, donde hubiese esta cuota como un poco más de cordura y no termináramos viendo las chambonadas que hemos visto. O sea, perdón el vocabulario tan soeso o tan en el fondo coloquial, pero cuando tú hablas con la gente, por ejemplo, yo trabajo en una comuna rural, en que la gente es sumamente esforzada.
y de verdad se siente súper desilusionada, sumamente desilusionada. Porque yo hoy día, como tú me presentabas, uno es secretaria de una corporación de salud y educación. Y cuando uno ve en una constitución que se habla de salud con tanta liviandad, como decir, no importa, pasamos 3 millones de personas al sistema privado, del sistema privado al público, y yo digo, oye, yo no doy abasto ni siquiera con 40.000 personas. Además, cuando tú generas estos sistemas, y de hecho lo conversé mucho cuando yo estaba en mi campaña, para generar un sistema de salud robusto, tú estás obligado a fortalecer la salud primaria. Y yo no veo eso en ningún bosquejo. No, se habla de salud, se habla de la salud pública, pero yo le preguntaría a los constituyentes, ¿pero usted entiende que hay que fortalecer? ¿Usted entiende lo que significa generar más consultorios, generar más postas rurales, generar más doctores, más horas médicas, más especialidades? Porque si no, yo voy a colapsar el nivel central. Entonces, en los países en que funciona, que generalmente tienen los sistemas mixtos, sí hay un sistema muy robusto de salud primaria, que nosotros no tenemos hoy día. Ay, se quedó pegado. Yo me quedé pegada. Bueno, continuamos conversando, estamos con un tema técnico, pero como para los que siguen escuchando, yo creo que es sumamente importante. Yo creo que acá el trabajar, el realizar una nueva constitución, el tratar de plasmar los intereses, lo que la gente necesita es muy difícil. Y creo que los sistemas, cuando se genera una buena fusión entre lo público y lo privado, no es algo malo. Yo no entiendo por qué tenemos también estas aprensiones de creer que todo lo público, todo lo privado es malo. Eh, pero de verdad que son cosas que a uno en lo particular le preocupan. Uno lo vive todos los días. Y de verdad, uno tiene que ser mucho más consciente. Cuando esta constitución parte a través de un estallido social que todos conocíamos. Pero creo que por muchos meses la discusión se centró en cosas que no eran tan relevantes. Creo que cuando uno ve, por ejemplo, atendiendo más rápido las clínicas privadas, pero con beneficio. Exactamente, el bono FONASA. O sea, ¿quién no podría decir que el bono PAT fue una tremenda implementación? Y ojo, uno tiene que reconocer dentro de las administraciones socialistas que hemos tenido o que no son de la tendencia de derecha, que se han generado vínculos importantes. Ahí lo decía, el bono PAT, la atención de FONASA, la disminución de las salas de espera. Pero ¿qué pasaría con nosotros si eso no existiera? ¿Qué pasaría hoy día si todos nos tuviéramos que atender en el sistema público? O sea, esas son las cosas que uno tiene que ser responsable, porque como señalábamos en un principio, la Constitución puede decir todos nos vamos a atender en el sistema público. Eso lo único que hace va a ser segregar aún más esta sociedad. ¿Por qué? Porque las clínicas privadas van a desaparecer o vamos a generar un seguro complementario que va a generar una salud de unos pocos que pueden pagar realmente y no, en el fondo, estas mixturas. Entonces, tenemos que también trabajar con la realidad del país en el que nos enfrentamos. Nosotros no podemos generar la realidad local de un país que en el fondo también se va a ver muy, muy complejo. Acá yo el otro día escuchaba cuando se hablaba del derecho de propiedad y cómo estaban algunas mineras o algunas grandes empresas, señalaban lo complejo que era, porque obviamente van a percibir menos, se pueden subir los impuestos y se pueden en el fondo cambiar los marcos económicos por los cuales funcionan.
un periodista decía, oye, pero nosotros acá en Chile tenemos uno de los impuestos más baratos a nivel nacional. No es así, señores. En Chile se paga el segundo impuesto más caro. O sea, después de Australia, nosotros somos los que cobramos más impuestos. Entonces tampoco les hagan creer que aquí en Chile vienen casi como un libertinaje eh, de, de generar empresas sin tener ningún control. No es así. Lo que pasa es que necesitamos esos recursos para poder generar cosas importantes, como disminuir las listas de espera o como tener mejores subsidios. Dani, disculpa que se me fue el No. internet y me quedé en negro. Sí, Bueno, yo la seguía tecnología hoy preguntando, yo día, preguntaba. sí, la tecnología hoy día no ha estado a nuestro favor, pero bueno, Sí, he vuelto. sí, estábamos Sí, conversando un poco de cómo se generan estas constituciones y algunos puntos, Tarín, que son sumamente importantes porque se juega un poco, porque cuando hablábamos del tema de la salud, una señora decía, sí, los bonos copago y los bonos FONASA, y un ejemplo sumamente importante es el bono PAC. Yo en un minuto me atendí con bono PAC, y de verdad que es una tranquilidad que una mujer que tiene FONASA puede ir a atenderse a una clínica con un bono PAC donde paga casi 60.000 pesos a veces. Entonces, exacto. hay algunas que, mira, el mismo tema a mí me ha pasado mucho, el tema de las urgencias. Cuando tú necesitas una cama con urgencia y por la ley de urgencias te pueden entregar una cama a cero costo en el sistema privado. Porque de verdad que el Exacto. sistema público no da abasto, no tenemos la cantidad de especialistas, no existen las condiciones que quisiéramos para trabajar con toda la comunidad. Entonces, yo me pregunto, estos señores que escriben la Constitución, que supuestamente son del pueblo, representan, ¿realmente entienden a lo que nos enfrentamos? ¿Realmente son responsables de lo que estamos escribiendo? Por eso, cuando tú me hablabas del tema de la vivienda, cuando se consagra una vivienda digna, ¿qué pasa con La- esto? sí, ¿qué es lo que es la vivienda digna? ¿Qué es lo que es para cada persona? Es distinto, por supuesto. Dani, te invito entonces a que veamos nuestra primera norma, ya que este es un espejo constitucional, es una comparación, es un parangón, es un cotejo constitucional. Señor director, por favor, la primera lámina con la norma de la Constitución vigente, la Constitución del 2005. Entonces, voy a agrandar un poquito porque no me acompañan los ojitos. Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre el que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional calificada por el legislador. El expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos tribunales. A falta de acuerdo, la indemnización deberá ser pagada en dinero efectivo al contado. Dinero efectivo al contado. La toma de posesión material del bien expropiado tendrá lugar previo pago del total de la indemnización, la que, a falta de acuerdo, será determinada provisionalmente por peritos en la forma que señale la ley. En caso de reclamo acerca de la procedencia de la expropiación, el juez podrá, con el mérito de los antecedentes que se invoquen, decretar la suspensión de la toma de posesión. ¿Qué te parece? Bueno, que la Constitución actual claramente establece y regula la expropiación. De hecho, es muy clara en establecer los pasos, dónde yo me dirijo, qué sucede si no estoy conforme o si estoy conforme, si se genera una pugna. De hecho, yo creo que a muchos nos ha pasado que vemos que incluso el tener en nuestras escrituras que somos, en el fondo podemos ser expropiados en algún momento porque está la expropiación dentro de los terrenos, eh,
no me impide no tener un juicio, no me impide el no poder cobrar o el no poder recibir un valor, o en el fondo no estar de acuerdo. No, si te das cuenta, no establece que tu derecho de propiedad, al generar una expropiación, que todos sabemos que es casi de utilidad para toda la comunidad, es por un bien superior, pero en ninguna parte te dice que si tú no estás de acuerdo, no vas a poder acudir, no vas a poder ir o incurrir en la justicia, no vas a poder tener un juicio. Y es más, es muy sancionatorio, porque incluso dice pago en efectivo si no llegan a acuerdo. O sea, te Y al permite contado. generar herramientas. Y al contado. O sea, Sí. por eso te digo, es un artículo que podríamos señalar, y después lo vamos a ver con el tema del artículo que está establecido, pero es muy ordenado. Lo establece en causas muy puntuales. Se hace todo un procedimiento. Todos los que han tenido un juicio con respecto a la expropiación saben que de una u otra forma han podido, como se hizo hoy día, patalear. Recuerda el caso muy emblemático, yo me acuerdo, años 90, 2000, del caso de la casa que quedó en medio de la autopista, Vespucio. ¿Te acuerdas que ese señor no Sí, sí, quiso, no sí. quiso, no quiso? Se fue a juicio y obviamente pudo tener un valor que para él sí representaba lo que él necesitaba después de muchos años, pero nadie lo pudo sacar de ahí. Exacto. Entonces, en definitiva, lo que hace la Constitución a través de su normativa es proteger, ¿cierto? A Sí. proteger a los ciudadanos del poder del Estado, del poder que tiene el Estado. Y entonces pasamos a lo que viene, lo que nos está proponiendo esta Convención Constitucional. Vamos, señor director, con la próxima lámina. Borrador propuesta nueva constitución. Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés general declarado por el legislador. El propietario siempre tendrá derecho a que se le indemnice por el justo precio Sí. del bien expropiado. El pago deberá efectuarse de forma previa a la toma de posesión material del bien expropiado, y la persona expropiada siempre podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio, así como del monto y modalidad de pago ante los tribunales que determine la ley. Cualquiera sea la causa invocada para llevar a cabo la expropiación, siempre deberá estar debidamente fundada. Entonces aquí lo que nos aparece, ¿cierto, Daniela? Es el justo precio. Sí. Ya, Sí. ponemos esa palabrita justo y cambia absolutamente el sentido de lo que dice la norma. Bueno, Danos tu apreciación. bueno, si tú te das cuenta, acá nosotros podemos tener, y cuando uno lo analiza, uno ahí se da cuenta el gustito de los socialistas. Yo siento que esto del justo precio va muy relacionado a que ellos argumentan a qué es lo que utiliza hoy día los jueces para definir cómo yo pago la expropiación. ¿Ya? Pero ¿dónde está el problema? Que al no tener costumbre, esto lo vamos a regular en la ley. ¿Qué vamos a entender por justo precio? ¿Avalúo fiscal o valor comercial? ¿Qué es? Por eso te digo que ellos tienen esta disyuntiva de decir, oye, no, lo que pasa es que hoy día convengamos que en la realidad se usa el justo precio. Perfecto. Pero ahí una señora también ponía algo que yo también me he preguntado mucho. ¿Qué pasa si son terrenos indígenas? ¿Qué pasa si son terrenos que pueden ir a un tribunal especial? ¿Dónde la gente va a poder alegar frente a esto? ¿Va a alegar una empresa que necesita expropiar, o el Estado se va a ir a la Corte de Apelaciones, como la conocemos hoy día, a un tribunal imparcial, o se va a ir a un tribunal local? ¿Qué pasa si en el fondo alguna etnia dice, oye, no, pues que esto para mí es un tema importante y yo no permito que se expropie? Entonces, vuelvo al inicio. Estos gustitos del justo precio, aquí si te das cuenta, cuando nosotros leíamos, hablábamos de tribunales, ¿cierto? Tú puedes leerlo en tribunales de justicia.
yo en la Constitución actual sé claramente a qué tribunal yo tengo que apelar o a qué tribunal yo tengo que ir a interponer cualquier acción en materia de expropiación, ¿sí o no? Claro que sí. Pero hoy día, bajo lo que pase después del 4 de septiembre, ¿qué tribunal voy a ir? ¿A cuál? ¿Cuál me va a regir en estas cosas? Porque también tenemos toda una modificación al Poder Judicial. Claro que sí. Sí. Entonces, por eso te digo, las preguntas, Tarín, son aún más complejas. Porque tú en el artículo de la Constitución actual tienes mucha claridad en lo que tienes que hacer en un proceso expropiatorio, en lo que se entiende por tu derecho de propiedad. Por ejemplo, y por eso te digo, cuando uno analiza las normas a través de internacionales, lo que siempre se consagra es el derecho de propiedad, cosa que esta Constitución no lo consagra en ninguna parte, ojo, ojo. Yo creo que si lo buscamos, son muy puntuales, pero se le tiene como un rasquemor al derecho de propiedad. Pero, por ejemplo, el derecho de propiedad en países como Alemania se establece en la propiedad hasta del arriendo, porque se entiende que yo soy propietaria del contrato de arriendo, pero se me reconoce mi derecho de propiedad frente a ese contrato. O en Chile, un contrato súper importante que es el usufructo. Yo reconozco en esta persona el derecho de propiedad durante toda la vida, pero hoy día no se reconoce. Y son cosas que preocupan. Y son cosas que preocupan cuando estamos hablando de una constitución que viene a cambiar el marco regulatorio, no solamente del área de la propiedad, no solo de la expropiación, sino que de todos los poderes del Estado, de todas las garantías. Y ahí tenemos que mirarlo de manera responsable. Por eso yo digo, este artículo no es solo mirar el justo precio, porque nos van a querer decir, ojo, y recuerden mis palabras, no, si aquí no ha cambiado en absolutamente nada, aquí lo estamos haciendo como se hace hoy día en tribunales. Señores, ¿y si estamos haciendo lo mismo? ¿Por qué no dejar el mismo artículo entonces? Lógico. ¿Para qué vamos a desechar algo bueno que funciona y ¿Para que, qué y que nos vamos ha dado a, tanta prosperidad? ¿para qué Claro que vamos a sí. descubrir la pólvora? Porque eso es lo que te van a decir. Y te lo aseguro, porque los constitucionalistas del giro socialista, ellos defienden esta postura señalando que es como hoy día tribunales definen el valor que tiene el juicio de expropiación a través del justo precio. Pero no se consagra en la Constitución porque pasa a ser un tema de cómo lo definen los jueces. Exacto. Daniela, Pero, mira, disculpa. Tenemos acá, ¿qué dice el artículo 30 transitorio? Esto es, como dice acá abajo, convencional Ruth Hurtado, explica en redes sociales los peligros del artículo 30 transitorio que tiene que ver con lo que estamos hablando. Informe de Comisión de Normas Transitorias. ¿Qué dice el artículo 30 transitorio? Dice que para el 5 de septiembre del 2023, el presidente Boric tendrá que crear una comisión de restitución de tierras indígenas que compondrá representantes de los 11 pueblos del Estado y expertos, pero que cumplan los fines de esta comisión. ¿Y cuáles son esos fines? Nada más que la regularización, titulación, demarcación, reparación y restitución de tierras indígenas, lo que resuelva esta comisión de restitución será de obligatorio cumplimiento para todo órgano del Estado y tendría una duración de 8 a 12 años. Es decir, hasta el 2035 va a estar funcionando esta comisión. Esta comisión irá por Chile exigiendo tierras para restituir a los 11 pueblos originarios. Esta comisión demarca y restituye, es juez y parte, no tiene contrapesos y sus decisiones impactan a la macrozona sur, pero no solamente a la macrozona sur, no. Son 11 pueblos. O sea, ¿me querías decir algo? Sí. Sí, es que es preocupante porque habla de tierras indígenas, de territorio indígena. O sea, no está hablando, aquí no se está hablando sobre regiones,
O sea, perfectamente, mi casa en, en determinado tiempo puede haber sido adquirido y puede entenderse que es una tierra mapuche. ¿Y qué va a pasar conmigo? Exactamente. Sigo leyendo entonces. Es decir, hasta el 2035, a las personas que viven o tienen propiedades en Temuco, Victoria, Coyipulli, Carahue, Angol, Valdivia, Puerto Montt, Concepción o en la región metropolitana en las comunas de El Bosque, La Pintana, Lo Prado, Cerro Navia, Peñalolén, en los alrededores del Cerro Santa Lucía por los próximos 12 años, sus propiedades pueden ser reclamadas y restituidas a favor del pueblo mapuche. Lo anterior fue dicho en sesión de pleno por Francisca Linconao, la Machi Linconao. ¿Qué onda? Dice Es que, Patricio Fernández. Es que para quedarse peinado para atrás. sí, porque además, si tú te das cuenta, tampoco se limita. Por eso te digo, o sea, ella nombró un par de comunas, pero el día de mañana pueden ser cualquiera. Además, tampoco se establece un tiempo. O sea, acá hay derechos para muchas personas, derechos adquiridos sobre propiedades. Entonces, ¿desde cuándo va a pasar esto? ¿Desde el 1900 para adelante? Porque Claro, ya claro. hay determinados sectores donde se han restituido, se han vuelto a restituir, porque esto como que me acuerdo después de cierto tiempo y quiero pelearla, así es como, de verdad que es como el niñito taimado. O sea, te regalan un juguete, pero después te acordáis que se te rompió, alguien te rompió el juguete y vais de nuevo con el mismo canto. Entonces, por eso, o sea, esto es más complejo de lo que la gente cree, porque claramente es una constitución de causa, pero es una constitución de causa de minoría. Entonces volvemos al mismo sistema. Cuando se consagra el derecho de propiedad, y por eso, ojo, por eso es tan importante el derecho de propiedad que quede consagrado en la Constitución para todos. Hoy día no se consagra. Hoy día incluso cuando se habla de vivienda digna, dime en qué parte de materia de vivienda se habla del derecho de propiedad. No se habla del derecho de propiedad. Se habla del tipo de vivienda que te voy a entregar. Se habla de las condiciones que te voy a entregar. Pero mi pregunta es, ¿y si yo el día de mañana digo, oye, pero es que para mí una vivienda digna no es de 58 o 60 metros cuadrados, es de 200? Y además una Claro. vivienda digna, y por eso es tan involucrante todo este tema, porque si te das cuenta, todo se va relacionando. O sea, cuando hablamos de vivienda, de los terrenos, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría? Mira, y aquí van a venir las dualidades del Estado. ¿Qué va a pasar cuando el Estado necesite un terreno mapuche para poner más casas o para poner un hospital? ¿Qué va a pasar? Porque eso sucede cuando tú sientes y vives con a ver, como que en el fondo, yo siempre lo comento así, perdonen lo que, la palabra que puede ser muy fuerte, pero esto es como cuando las mamás viven con complejo. No, es que viven con culpa. Es que si yo trabajo, genero culpa porque no, y le aguanto mucho a mi hijo. Esto es lo mismo, un Estado que vive con una culpa que no es propia y que al final todos tenemos que pagar por esa culpa. ¿Porque esta es la constitución para todos los chilenos o es la constitución para de reivindicación de las causas mapuches? Yo eso a veces es lo que me pregunto. Sí. No tiene un sentido No, transversal que debería tener no. una carta magna para todos los chilenos, por Y supuesto que sabes lo que a no. mí más me preocupa, Tarín, que vamos a como unir todo lo que hemos conversado en la Constitución. ¿Sabes lo que a mí más me preocupa? Que un tema no es independiente del otro. Por eso te digo que no hay que leerla solo con un artículo. Esto no es como, oh, mira, esta Constitución consagra el derecho a una vivienda digna, qué rico. No, porque se me une con el derecho de propiedad que voy a tener sobre esa vivienda. ¿Va a ser mía? ¿No va a ser mía? Va a ser como en los países, en los países como incluso Alemania, como Cuba, en que yo soy arrendatario per se. ¿Voy a ser dueño alguna vez de mi propiedad? ¿O va a ser el dueño el Estado? Porque hoy día yo tengo súper claro que los tratados internacionales, que no está consagrada en la Constitución y por eso el artículo de la vivienda digna
fue uno de los artículos más esperados porque no existía en esta constitución y de hecho eran como 2 países en Latinoamérica que no lo tenían. Fue un artículo que fue muy votado, además por una amplia mayoría, solo hubieron 11, creo que hubieron 11 disidencias y como 8 abstenciones. Se esperaba mucho por lo que significaba, pero mi pregunta es, ¿qué voy a tener que con el derecho de propiedad? Porque hoy día sí tengo tratados internacionales que me hablan del derecho de propiedad, que me hablan de tener una vivienda digna, que me tengo que acoger a estos tratados internacionales, pero hoy día yo puedo entregar una vivienda digna. ¿Se entiende lo complejo que es? Porque aquí va a venir toda una discusión en el Congreso, ¿qué entendemos por vivienda digna? Y creo que el artículo habla de digna y adecuada. Exactamente. Entonces, tú sabes que en la legislación y mucha jurisprudencia se establece y se ha señalado que cuando hablamos de adecuado tiene que darse, se generan muchas más expectativas porque hay un montón de factores como estructural, conectividad, lo que yo estoy dispuesto a entregarle a las personas que viven en ese lugar. Por poner, mira, yo siempre he dicho, estas cosas se tienen que explicar en simple. Señora, si hoy día usted le ponen llega una propiedad y van a construir 800 casas en un sector que geográficamente hoy día tiene 15.000 habitantes. 800 casas, 8 por 4, 24, o sea, estamos hablando 8 por 4, 32, estamos hablando de entre 3.000 y 4.000 personas que llegan a esa comunidad. ¿Existen los colegios adecuados para toda esa gente? ¿Tenemos la capacidad médica para esa gente? ¿Tenemos la conectividad vial para esas personas? Porque llegan 5.000 personas. Entonces hoy día ya no es solamente hacer las casas. Hoy día es también decir, tengo todo lo necesario para que la persona viva en una vivienda digna y adecuada. Sí. Dani, te cuento que tenemos un video de Alfredo Moreno, que es súper gráfico porque es una animación muy, muy lúdica. Así que pasemos a eso, por favor, señor director. Llega a la puerta de tu casa y te obliga a venderla porque por ahí pasará un camino. Lo mínimo que esperas es que antes de que te la quite, te paguen lo que vale tu casa, en efectivo y en una sola cuota. Con eso, tú puedes comprar otra casa similar a la que ya tenías. Pero si eso no pasara, y si te obligaran a vender tu casa y antes de quitártela te dieran un bono, un vale, un cheque que podrías cobrar en unos años más, en el Pleno de la Convención Constitucional se votará un artículo así en los próximos días. Hemos hecho todo lo posible para que si te expropian, el pago sea previo, en una cuota, en efectivo, en base al valor comercial. Pero todas nuestras propuestas han sido rechazadas. Todas estas condiciones juntas importan, y mucho, porque si te pagan antes, pero no en efectivo, sino con un bono, en base al valor justo y no en base al valor comercial, ¿de qué sirve? Sin todos esos elementos juntos, la propiedad de los chilenos se iría debilitando. En el Pleno también se votará un artículo sobre propiedad indígena. En él se establece que devolver tierras, territorios y recursos a los pueblos indígenas es parte del interés general de la nación. Con eso, y por cómo va quedando la expropiación, quitarle sus cosas a chilenos no indígenas se hace más fácil. Son 11 pueblos los que serían beneficiados por este derecho y están en distintas zonas del país. Pero, ¿quién decide qué tierras, territorios y recursos se pueden expropiar? El Estado, pero para eso antes debe consultar y obtener el consentimiento de los pueblos. Ese no es el camino que debíamos seguir para reconocer nuestra interculturalidad y sentirnos orgullosos de incorporar la diversidad de Chile. Solo se agranda un conflicto el que unos quedan sobre otros. Y eso no es lo que queríamos. Exactamente, no es lo que queríamos, una constitución para todos los chilenos. Claramente ha quedado demostrado con todo esto. Estos artículos que hemos estado leyendo, y bueno, y este video tan gráfico, ¿no? que tenía Alfredo Moreno, convencional constituyente. Bueno, tengo una pregunta de Carlos, dice, ¿qué sucederá con las tomas? ¿Se podrá sacar a las personas que se tomen terrenos y vivienda? Técnicamente, según esta constitución, no. Según esta nueva constitución, ahí está, incluso hay toda una discrepancia. Tenemos también lo que ha dicho el presidente de la República públicamente, o sea, para nadie es un desconocimiento que
él señala que si esa persona necesita vivir en una casa, hasta que el Estado no le pueda dar una solución, técnicamente yo tendría que tenerla en el patio de mi casa. O sea, si es así de racional el tema. O sea, si el Estado no le puede dar una solución, ¿y el Estado cuánto va a tener? ¿15 días? ¿Un mes? ¿Dónde está el derecho de propiedad de esa gente? Además, con esta multiculturalidad y con esta... Porque, ojo, no sé si ustedes sabían, pero los índices de campamentos, este es el más alto desde el año 2017-2015. El margen más alto. Y los campamentos, en gran parte, son ocupaciones de migrantes. O sea, cuando tú hablas, y volvemos a lo mismo, porque yo creo que gran parte de las tomas y todo eso, la gente tiene mucho miedo que sean migrantes, si digamos las cosas por su nombre. Mi pregunta es, si nosotros o esta gente defiende los derechos humanos, porque son defensores de los derechos humanos, de acoger a los migrantes, ¿no estamos incumpliendo los derechos humanos cuando yo ni siquiera tengo un lugar donde poder darles un desarrollo profesional, una vivienda? Entonces, Exacto. las cosas se ponen muy complejas. El video de Alfredo es un video súper duro, pero es la verdad. Porque si tú te das cuenta, recién estábamos hablando de lo que decía la Machi Linconado, pero son 12 pueblos. Son 12 pueblos. Entonces, al final, ¿es la constitución de todos los chilenos o es la constitución que pone a los chilenos frente a los pueblos indígenas? Eso es lo que a veces yo me pregunto. Las constituciones tienen que ser de unidad. Efectivamente hay muchas constituciones en el mundo, no nos asustemos. Hay muchas constituciones que consagran los derechos indígenas. Estados Unidos es un súper buen ejemplo en algunos temas con respecto a los indios americanos, porque ellos no tienen ningún complejo con que les digan indios americanos. Pero sí se regulan, sí la legislación tiene una norma súper clara, se regulan, es una constitución que busca unir, es una constitución muy federal, donde, bueno, cada estado tiene sus normas, pero siempre a través de una constitución que mira a los americanos y a sus pueblos como un todo. Pero yo siento que esta constitución no nos está mirando como un todo. O sea, la constitución del 80, porque ya ni siquiera es la constitución del 80, y a mí yo a veces me pregunto, y esta es una reflexión súper personal que espero que la gente se la haga mucho antes de votar, estamos votando la que nos dicen que es la constitución de la dictadura. Hemos leído esa constitución, hemos analizado artículo por artículo. Cuando a mí me hablan de una salud digna, una salud de calidad, como quieran llamarla, en esta nueva constitución, y uno se va al artículo 19 de la Constitución actual y ahí se establece claramente el rol subsidiario del Estado. O sea, aquellas cosas que el Estado no pueda lograr, tiene que hacerlo a través de los privados. Eso es cuidar a la gente. Eso es generar un todo. Exacto. Eso es tener una mirada en que uno entiende que el Estado no es justiciero. Quizás mi pregunta es, ¿deberíamos tener un Estado que regule más, que mejore la regulación entre lo público y privado? Que es otra cosa. Pero esta constitución, este borrador, que yo creo que... mira, si a mí esto va a sonar súper divertido. Cuando tú lees el borrador de la constitución, no puedes dejar de pensar que es maravilloso. No, sí, esto es como cuando tú leías el manifiesto comunista. Todos queremos ser comunistas. O sea, yo me paro de la primera y de verdad que el manifiesto comunista es maravilloso. Yo los invito a leerlo. Inspirador de una solidaridad, pero Don Francisco y la Teletón son nada al lado del manifiesto comunista. Y yo creo que esta constitución está muy hecha de buenas intenciones, muy bonita, de verdad que el cuento que les voy a leer a mis hijos del Chile que todos queremos. Pero uno no vive de sueños. Y los sueños, queramos o no, tenemos que mirar cómo somos capaces de generar normas que protejan a los chilenos. Porque aquí no somos mapuches, somos chilenos. Somos chilenos mezcla, somos chilenos descendientes de otros países, somos chilenos originarios de pueblos, pero somos chilenos.
Y eso es lo que debería primar. La norma debería ser hecha para los chilenos. La expropiación debería mirar a los chilenos y a proteger a los chilenos. Y por eso yo los invito a que también hagamos un análisis. Cuando en el video aparece que se tendrán que reivindicar las tierras mapuche, yo los invito a que busquen en la Araucanía. ¿Cuántas veces hemos hecho este mismo ejercicio? ¿Cuántas veces se han reivindicado? Sí, claro, claro que sí. Te invito, Daniela, a leer esta nota de prensa, ya desde un punto de vista más de las inmobiliarias que lo que habíamos visto anteriormente. Tomas de terrenos y casas, la alarma que encienden las inmobiliarias. La pandemia habría sido el gran catalizador. Hoy, la toma de terrenos preocupa crecientemente al sector inmobiliario. No solo han sumado ese riesgo a su análisis, sino que también dan cuenta de cómo tal situación se ha extendido incluso a viviendas terminadas, pero aún sin entregar. De momento, aumentar la seguridad de los paños e inmuebles es su única forma de blindarse. Los desalojos son complejos y la justicia ha dictado algunas sentencias que solo acentúan la incertidumbre en la materia. Mira, efectivamente, yo creo que están todos muy preocupados por cómo se va a trabajar esto, el tema de las tomas. Pero esto ya no es algo que atañe solo a las inmobiliarias, obviamente, por el gasto que tiene. Pero yo te digo, ¿cuánta gente que hoy día nos está viendo tienen una casa en la playa o tienen una segunda morada porque han sido ordenados? Porque han sido personas que han querido invertir en comprarse un departamento y se han limitado un montón y se han comprado otro. ¿Cuántos? ¿Y qué pasa con esa gente también? ¿Qué van a tener que hacer? O sea, yo te lo digo por un ejemplo. Mi mamá tiene 3 propiedades. Mi mamá es una mujer que es secretaria y mi papá es camionero. O sea, segundo medio y cuarto medio. No estamos hablando de que no son ni de ninguna empresa, nada. Y mi mamá está asustada. Está asustada de qué va a pasar con su terreno en la playa. Está asustada de pensar que si se le va al arrendatario, tiene que tener uno al tiro para que no se tomen su propiedad. Imagínate, mi abuela murió claro. Hoy día, y en la ley actual, imagínate, la ley actual, que igual es como súper restrictiva y todo. La ley, yo tengo mi abuela, que falleció, mis tíos están con un tema de expulsar a una persona que se fue a vivir a su propiedad. Y llevan 1 año y medio en eso. 1 año y medio. El problema que generan con el tema de la inmobiliaria es un tema aún mayor, porque la inmobiliaria se le meten a estas casas que no están terminadas. ¿Cómo le entrega la casa al que sacó un dividendo y que está pagando? Exactamente, o sea, vas a estar además, pagando el dividendo y vas a tener otra gente metida en tu departamento nuevo. Y yo voy a querer demandar a la inmobiliaria claro. Porque están incumpliendo el contrato. Y al final, ¿qué vamos a hacer? ¿Queremos llevar a quebrar a una inmobiliaria? Y ojo, porque a la gente se le olvida. Son empresas que dan trabajo. La construcción, por supuesto. Entonces, miremos mucha mano de obra necesaria. A veces, yo siempre cuando converso y me toca hacer charlas y capacitaciones con respecto al tema de la Constitución y me preguntan, yo le digo, mira, esto más que norma, tú, como lo hicimos, lees un artículo y les dice ya, ¿y qué pasaría si te pasa a ti? Porque aquí es súper fácil, y con todo el respeto lo digo, empatizar con el pueblo mapuche. Pero a mí me gustaría que te estuvieran quemando la casa al lado de tu casa. Que tus hijos jugaran en el patio no sabiendo si va a llegar un balazo o no va a llegar un balazo. Que te levantí y que tu perro esté muerto por una bala. O que lleguen a tu casa y te digan, agarra tus maletas y te vas. Entonces, es el típico doble sentido de este progres, de estos chiquillos progres que son súper buenos y es súper lindo ayudar a todo el mundo. Sí. Pero seamos responsables, porque cuando no están ahí, o sea, yo de verdad voy a aplaudir a todo esto. A mí, una sola cosa de todo lo que leímos que yo la voy a mirar y como dice, me voy a tomar un café, me voy a comprar unas cabritas y la voy a mirar.
cuando se siente la comisión a hablar de los terrenos al lado de Santa Lucía. Cuando empecemos a mirar el barrio Las Tarrias, el departamentito del que vive al lado del Canal 13, entonces es más choro vivir ahí, estos bohemios chic que hay, ahí Bellas Artes. Yo ahí te juro que ahí voy a comprar caberita, voy a mirar y decir, bueno, pero si es la Constitución que votaron, po. Bueno, ojalá que no se apruebe, ¿no? Pero es Ya que por a esta eso te altura. digo, a esta altura, y ahí es donde, ¿por qué esto pasa? Porque además creo que han tenido un muy mal concepto. Las constituciones de causas tienen muchas más probabilidades de aprobarse que no aprobarse, pero cuando haces una constitución de minorías ya no es una constitución de causas. Una constitución de causas es escuchar el rodeo, una constitución de causas es escuchar a los adultos mayores, es mirar mejores pensiones, es mirar una mejor salud, es mirar enfermos terminales, niños TEA, tema de educación. Eso es una constitución de causas. Una constitución de minorías es sentarnos a conversar, por ejemplo, no de qué educación quiero yo para mis hijos el día de mañana. Porque yo encuentro agresivo el que alguien decía, si mi hijo de prebásica, y ojo, y esto es súper importante, por eso les digo, léanla por favor, porque hay mucho espacio. Cuando nosotros establecemos como un derecho la sexualidad de los niños. O sea, mi hijo tiene 5 años, 6 años. No quiero que mi hijo, no es hoy día algo importante para él hablar de sexualizarlos. No, claro, yo tengo uno de 8, tampoco creo que sea el momento todavía. Bueno, Daniela, yo quería saber, ¿tú sientes que este tema de las tomas, además de haberse como exacerbado con la inmigración ilegal, sientes que hay quizás más ganas de tomarse terreno sabiendo la Constitución que se está escribiendo? Lo que ¿Sabiendo pasa es que este tema? Por eso te digo que cuando uno es presidente, cuando uno tiene un cargo, tiene que ser muy responsable. Si yo te invito a tomarte algo, si yo justifico tus reacciones, si yo digo, no, es que es gente que no tiene dónde vivir. Ah, pero señor Estado, como usted no le puede solucionar el problema, se lo tengo que solucionar yo. Y además usted, Estado, le está justificando, porque es la visión de nuestro presidente. ¿Qué es lo que pasa? Es la visión de los constitucionales. O sea, no, pues si cada persona necesita una vivienda, pero ¿y el esfuerzo de toda mi vida? O sea, esto es lo mismo que las pensiones. Es exactamente lo mismo, Tarín. Por eso te digo que es transversal y es complejo. O sea, te están invitando a tomarte la propiedad de otro. Te están diciendo, hágalo con toda la tranquilidad del mundo, porque la verdad nos vamos a sentar a pensar cómo mediamos. Y eso es muy complejo. Entonces, cuando tienes una cantidad de migrantes, cuando tienes una cantidad de personas, porque aquí no es que la gente, porque no sé si tú te acuerdas, pero antiguamente la gente se iba a tomar las casas, las constructoras, las casas a las que ellos mismos estaban postulando. Era como esta necesidad de urgencia de que les entregaran sus casas. Y eso era bastante habitual. Era algo que era muy de todos los días. Pero es muy distinto a lo que está pasando hoy día. Sí, antes de que se recepcionaran, de que se firmara la escritura, ya la gente se tomaba su casa porque era de ellos. Pero es distinto igual. Era de ellos. Es el adelanto, es la ansiedad de decir, ya no puedo seguir pagando, no quiero seguir de allegado, y la gente siente que si está la puerta, si están los vidrios, puedo entrar a la casa. Pero hoy día no es tu casa. Hoy día son personas que ni siquiera pueden postular. O sea, imagínate lo que significa que un ciudadano irregular se tome tu propiedad. Y no quiero ser discriminadora, ojo, pero significa que esa persona no tiene derecho reconocido en Chile, no ha postulado a la vivienda. O sea, hay todo un proceso que no está hecho. Sí. Entonces, cuando el Estado, cuando el presidente, cuando sus ministros toman con liviandad esto, como decía una señora, te invito a tomarse la casa al lado. Y por eso te digo que uno tiene que ser responsable. El tomarse la propiedad de otro es un delito. Porque, señor Estado, si usted quiere arreglarle el problema al caballero,
perfecto, págueme el arriendo. Lógico. Si usted quiere que este caballero que tiene problemas y que no tengo... Perfecto, no hay problema, págueme el arriendo. Págueme el arriendo. Para que el problema sea los dos. O por lo menos yo tengo una compensación. Porque ¿qué pasa si es una persona que tiene una enfermedad terminal y con ese arriendo se compra su medicamento? ¿Qué derecho es más importante? ¿El derecho a la vivienda o el derecho a la vida? Exacto. Exactamente. Daniela, tenemos una nota de prensa, señor director, para que veamos también de este mismo tema de las tomas. El registro es de febrero de 2022, cuando un grupo de personas que intentaba tomarse este terreno se enfrenta con vecinos de Villa El Pellín en Lampa. Una situación que no es nueva. Desde el municipio denuncian que en el último año han ocurrido al menos 4 intentos de toma. Ellos siempre actúan o un sábado o un domingo, hay una distribución del territorio, siempre pasa que vienen también con niños o con personas mayores que dificultan que nosotros podamos hacer la operación. Entonces se va repitiendo un patrón de conducta que claramente va a demostrar que aquí está algo organizado. A juicio del alcalde, esto no es al azar. A la fecha, 3 de los 4 intentos de toma han logrado ser frustrados por el municipio. El último ocurrió el pasado 21 de mayo, donde un bus llegó con alrededor de 50 personas hasta este sitio, ubicado a un costado del CESFAM. Llega mucha mudanza y también llegan también mucho material de construcción, mucho material de construcción, sobre todo los fines de semana. Llega mucha gente con bolsos, con maletas, a instalarse, yo creo. Las 45.200 hectáreas de extensión de la comuna han convertido a Lampa en blanco predilecto para la toma de terrenos. En julio de 2020 llegamos hasta el sector denominado Bosque Hermoso, alertados por presuntas ventas ilegales de sitios. Por entonces la comuna registraba 14 nuevas tomas en solo 4 meses. Hay una persona a la cual nosotros hemos denunciado que efectivamente vende los terrenos que no son de su propiedad, sino que son de propiedad privada, pero no precisamente de ella. También me han puesto como líder, que es como que estoy traficando con las tierras, que puede haber. Es más, tengo una denuncia ya penalmente, yo me he hecho una autodenuncia, estoy ya no a someterme a las autoridades para que me investiguen. Yo soy una persona correcta y jamás voy a permitir eso. En Lampa actualmente son 28 las tomas con alrededor de 20.000 personas habitando en ellas, un aumento del 482% en los últimos 3 años. A nivel nacional, los datos más recientes dan cuenta de más de 81.000 familias viviendo en 1.095 campamentos, asentamientos que en los últimos 3 meses han crecido un 5%. Denuncian lucro e incluso amenazas para conseguir los terrenos, bien lo sabe Segundo, a quien entrevistamos en 2020 y quien hoy es el dirigente del campamento Bosque Hermoso, también llamado Lamparaíso. Obviamente que no lo niego. Hay gente que de repente trafica los terrenos, que lo harán por bajo cuerda, pero nosotros tenemos un acuerdo ahí entre los comités, no permitimos eso. Yo mismo tengo amenazas, porque a veces cuando uno no está de acuerdo con lo que ellos hacen, te amenazan. Claramente aquí lo que está ocurriendo es que hay un amedrentamiento y hay una situación organizada para venir a tomarse los terrenos de nuestra comuna de Lampa. Segundo cuenta que ha logrado limitar la toma de terrenos en la ladera del cerro. Más complejo es el escenario para la propietaria de este sitio, que han intentado tomarse en más de una ocasión. Ella hoy vive bajo amenaza. El camino para llegar a la vivienda no es la toma. El camino porque a los extranjeros incluso les venden con papeles, con documentos, que supuestamente están vendiendo una propiedad. Y en esto, aquellas personas que están haciendo esa acción, esperamos que sean fuertemente sancionados y estamos viendo cómo fortalecer la ley para efectos de que todos aquellos traficantes de suelo y traficantes de terreno para las tomas sean sancionados. En Lampa hoy el municipio está catastrando los terrenos de privados a quienes les piden que los cerquen y que incluso los intervengan con maquinaria pesada. Así lograron frustrar el último intento de toma, donde solo tienen 12 horas para actuar en flagrancia. De lo contrario, el proceso se judicializa y de ahí el desalojo se torna tarea prácticamente imposible. Imagínate si eso está con la Constitución vigente que es bastante más sólida. Imagínate lo que pasaría si no estuviera. ¿Qué piensas tú respecto a eso, Dani? Que por eso te digo, pues es preocupante. Es preocupante porque además en una Constitución, porque una cosa es la Constitución.
que estamos súper claros que esta maravillosa, este manifiesto encantador que se ha dicho. Pero a mí lo que me preocupa es que qué va a pasar en ese lapsus donde yo tenga que modificar la ley. Porque aquí todo se habla de la Constitución. La Constitución, la Constitución, la Constitución. Pero también hay una aplicación de la Constitución. Hay una bajada. La Constitución no es una ley por sí misma. La Constitución viene a modificar las normas que hay hoy día. Y a mí me sorprende porque hoy día llamamos toma a lo que son campamentos. Porque los campamentos están insertados en una toma. Es lo mismo. Señora, un campamento y una toma es lo mismo. La única diferencia es que hoy día no se está respetando nada. Hoy día ya no es el terreno del lado, sino que es el terreno de cualquier persona y puede ser el departamento suyo. Exacto, y no tenemos tampoco, perdón, Dani, no tenemos tampoco, digamos que al corto plazo que esta cuestión se mejore, porque cada vez siguen llegando más inmigrantes y si además le sumamos esta nueva constitución, entonces yo creo que el tema se va a ir absolutamente de las manos. De hecho, ya está bastante colapsado, ¿no? O sea, que el ex senador de la región metropolitana, que hoy ministro, señale con cara de sorpresa, están vendiendo terrenos, señor, nunca fueron a hacerle la denuncia, me sorprende. Le podría presentar 20 personas. Yo como candidata conocí como a 30. Es la realidad que vivimos todos los que estamos acá. O sea, lo invito a darse una vuelta en la autopista del Sol. Ya no quedan más terrenos en la autopista del Sol. Yo miro con horror lo que pasa en Cerrillo, y no porque hayan campamentos, sino que porque eso es relave. Eso es residuo de lo que quedó del vertedero. Y tenemos casas, tenemos niños jugando ahí. Eso debe ser súper tóxico. Es tóxico, por eso te digo, es tóxico, no está hecho un terremoto. O sea, uno ya ve palafitos a la entrada de Santiago. Claro. Sí. Y por eso te digo, esto es complejo porque cuando tu señal no es potente, porque a mí me hubiera gustado un ministro que dijera, y ojo, y todos, que entendieran lo complejo que es no poner normas claras con respecto al tomarse un terreno. O sea, preguntémonos, yo a veces me consulto a mí misma, ¿estos gallos han ido a una toma? ¿Saben cuántas personas ilegales o regulares tenemos en las tomas? Entonces, va a ser un tema que si esta Constitución y esta norma no lo ha podido resolver, imagínate quién va a tener el incentivo. Mira, y esto es una cosa que se me había pasado, pero que yo creo que es súper importante. Tú en las sociedades que generas y que van aumentando y que van creciendo, es porque se van generando incentivos para que yo vaya mejorando, para que yo vaya subiendo, para que yo vaya teniendo un peldaño mucho mayor. Pero cuando yo no genero incentivos, la gente comienza a darse vuelta en lo mismo, a darse vuelta en lo mismo, a darse vuelta en lo mismo. Y a veces escuchaba yo a un colaborador de Chávez, no me recuerdo el nombre, lo voy a buscar y te lo voy a mandar para que se lo mande a la gente. Pero él decía que la tesis del comunismo y el socialismo es que la gente sea pobre. Ah, por supuesto, dependientes. Porque si tú les das más cosas, ellos, mira el concepto. Si tú al pobre lo haces ser clase media, se vuelve tu enemigo. Porque dejas de controlarlo. Claro, la libertad, ¿cierto? La libertad que tenemos de escoger. Mira la Constitución. Está hecho para un país que quiere progresar. Diosdado Cabello, pero era otro Florencio. Yo te digo, esta Constitución, ¿para qué está hecha? Es una Constitución de oportunidades, es una Constitución donde vamos a poder elegir. El Estado siempre tiene que estar al rol del ser humano, mirar el bien común, es lo que nos enseñan a todos los que estudiamos Derecho. La importancia del Estado, la importancia que tiene para generar los vínculos, para en el fondo generar las condiciones de que todos los derechos fundamentales se consagren. Pero hoy día yo no veo eso. Yo hoy día veo un Estado que quiere hacerlo todo, manejarlo todo y verlo todo.
Mira, Y Francisco cuando Miranda, perdón, Daniela. sí, no, Termina, por favor. no, y te digo, cuando eso pasa con un Estado, es muy difícil, porque ahí tú ya te volviste una dictadura. Ojo con eso. Los estados totalitarios son los primeros pasos a las dictaduras. Y las dictaduras no solo son militares, No. queridos, no sé si decirle lo, porque ya esto como que lo que dice la embarra. Con Pero los basta y sobra. Claro, pero tienen que tener ojo con eso, porque las dictaduras no solamente son militares. Hoy día las dictaduras se disfrazan de procesos participativos, se disfrazan de personas que creen conocer lo que quiere la gente, se disfrazan de ilusiones, porque con las ilusiones yo tengo a las personas cautivas, pero no se disfrazan de cosas serias. O sea, yo vivo con una caja de mercadería o quiero seguir yendo al supermercado. Exactamente, la libertad que tiene la clase media en definitiva. Don Jorge Enrique, serán todos pobres, pero felices. Es el gran principio comunista, dice Jorge Enrique. Bueno, Daniela... Jorge, perdón, solo le voy a responder al Jorge. Sí, el problema, Jorge, es que uno es pobre un ratito. La felicidad es un ratito, pero cuando tú ves que tu hijo se está enfermando y no puedes darle un medicamento, cuando no tienes cómo llenar el refrigerador, cuando en el fondo te indigna el no poder tener lo que tú necesitas para vivir, ya no eres feliz. Y ese es el problema, que eres pobre y que eres infeliz. Porque si algo nos dejó la pandemia, y que es la crítica que yo siempre he tenido a todos los gobiernos, hay una clase media que es la que se vio más perjudicada. La clase media, el motor de Chile, la bandera de lucha de todos los gobiernos, transversalmente, los niños símbolo, el hijo mayor, el esforzado, el que tenía que salir adelante, el que nunca le pidió nada a nadie, pero que mes a mes se iba quedando más solo, que tenía que sacar las cuentas con calculadora y lápiz al lado. Cuando te convencieron que si tus papás vivían en Estación Central, tú podías vivir en Santiago y en Las Condes. Cuando te esforzaste porque tus hijos fueran a un colegio mejor. Y una pandemia que te demostró que los chilenos vivíamos a 12 cuotas precio contado. Que los chilenos nos quedamos solos. Que si no trabajábamos y no habían oportunidades, no servía. La mayoría de los chilenos quiere eso. Quiere vivir tranquilo. Quiere que haya una constitución que regule las normas básicas. Quiere ser dueño de sus pensiones, quiere elegir a qué sistema previsional puedo tener, quiero elegir la educación de mis hijos, quiero vivir en mi casa, porque el sentido de propiedad de los chilenos es súper importante. Entonces no nos dejemos convencer con un buen manifiesto de buenas intenciones que nos va a hacer ser más pobres, más infelices y más frustrados. Porque eso sí que va a desencadenar un estallido social 5.0. Porque los chilenos somos de mecha corta. Los chilenos son explosivos y su memoria es a corto plazo. Porque el chileno aguanta, pero cuando explota es peor que el americano. No hubo ni un movimiento social que tuviera el revuelo de Chile, con la ola de rabia que tenía en Chile. Entonces, por eso les digo, la gente estaba esperando algo. Entiendan, la gente que se levantó el 18 de octubre no era de derecha ni de izquierda. Eran personas que querían vivir mejor. Eran personas que querían ser escuchados y dejar de ser invisibles. Pero no eran mapuche, no eran minorías sexuales. Éramos chilenos, enojados con un sistema que nos hizo invisibles. Entonces, lo único que les digo, léanlo con tranquilidad, analícenlo, pero analícenlo como un todo. Bueno, y acá semana a semana vamos a estar, perdón Dani, semana a semana vamos a estar analizando distintas normas, ¿cierto? Como lo hicimos hoy día respecto del derecho de propiedad referente a la expropiación. Así que los dejamos invitados para que se interiorice. Usted le gusta leer, lea las 499 artículos. Ahora estamos viendo también las transitorias. Vamos entonces cerrando el capítulo de hoy. Agradecemos a Daniela Cabezas
Muchas gracias, Daniela. Es un gusto escucharte tan clara, tan lúcida. Así que te agradezco muchísimo tu participación el día de hoy en nuestro capítulo de Espejo Conciencia. ¿Tarín? ¿Se escucha? Sí, sí. Ahí sí. Bueno, yo agradecerte la invitación. Sé que es el primer programa, de verdad. Creo que son estas las instancias que hacen falta. Yo aquí me voy a salir, de verdad, yo soy sumamente creyente, entonces de verdad que en este camino en que la gente te siga escuchando, Dios te dé mucha sabiduría, te dé mucha fortaleza, pero sobre todo siempre ilumine a todos los que hacen este programa y les deseo lo mejor, pues los conozco y sé la contribución que van a hacer hoy día, mañana, para que la gente el 5 de septiembre pueda votar informada y responsablemente. No te escuchaba recién, parece que me había ido de la Dani nueva. No. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu equipo de fútbol favorito o los buenos jugadores de tenis pueden jugar tan bien en una cancha con un pasto en perfectas condiciones? Pues lo mismo pasa con tu infraestructura de TI. Una red de computación bien construida y mantenida es esencial para el buen funcionamiento de tus sistemas y aplicaciones. En Fair Supply, nuestra empresa especializada en redes y comunicaciones, nos encargamos de mantener tu infraestructura de TI en óptimas condiciones. Contáctanos para más información y deja que nos encarguemos de tu delicado pasto, o en este caso, de tu delicada infraestructura de TI.